Hola y bienvenidos a nuestra primera sesión del estudio titulado Iglesia de Jesús. Toma el librito que repartimos en nuestro servicio presencial, o si no recibiste y necesitas uno en formato digital, envía un text al número de nuestra iglesia móvil. Aún es 714-465-1611 con la palabra estudio para poder enviarte una copia de formato digital. Pero bienvenido ahí a tu grupo pequeño. Vamos a ahora abrir el estudio y vamos a comenzar leyendo, pero antes de hacer en nuestro grupo pequeño vamos a iniciar y comenzar con una pequeña y breve oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en grupos pequeños, como familia, como amigos, sea en el trabajo o sea en nuestro hogar. Te invitamos, Padre Celestial, que seas parte. Pedimos que tu presencia nos acompañe y nos enseñe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puedes decir amén ahí conmigo. Vamos a abrir el librito que hemos repartido o en formato digital y vamos a empezar a leer. Y la primera sección dice: la iglesia debe ser edificada. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a leer una parte poderosa de las Escrituras. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera, Mateo 16, 13 al 18, y la palabra de Dios habla de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate en tres palabras. En medio del versículo 18 dice nuestro estudio. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Di eso conmigo: edificaré mi iglesia. Esto nos dice que la iglesia de Jesús no vino ya formada. De hecho, ni siquiera venía con todas las piezas. Las piezas están dispersas por todo el mundo. Así que cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia, se comprometió a encontrar todas las piezas y a todos los que aceptaran su amor y sacrificio para reunir todas esas piezas y así edificar su iglesia. Vamos a la segunda página. La iglesia es gente. El Nuevo Testamento en español utiliza la palabra iglesia para traducir la palabra griega eclesia. La palabra eclesia significa una asamblea de personas. Eclesia se deriva de dos palabras griegas: ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Originalmente, los llamados se referían al cuerpo legislativo de la República Griega, que estaba dirigido por ciudadanos que eran llamados de sus comunidades para servir a su país. Hoy en día, cuando nos referimos a una sesión de gobierno estatal como una asamblea estatal, estamos usando la palabra asamblea de la misma manera que los griegos usaron la palabra eclesia. Dile a la persona que está a tu lado: eclesia. Aunque eclesia simplemente significaba asamblea para el mundo griego de esa época, es muy claro que Jesús eligió la palabra eclesia porque se había utilizado para designar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el griego judío Septuaginta, la traducción, cuando Jesús dijo en Mateo 16, 18: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no puso énfasis en la palabra iglesia, sino en la palabra mi. Había muchas asambleas en los días de Jesús, pero Jesús estaba anunciando claramente que iba a edificar una nueva asamblea, una eclesia propia. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se utiliza para describir varias asambleas diferentes de creyentes, incluyendo, número 1, la Iglesia Universal, que significa todos los creyentes de todas las edades en todo el mundo. Véase Efesios
capítulo 1, verso 22 y 23. En segundo lugar, una iglesia local o iglesia en casa, que significa creyentes que se identifican y asisten regularmente una reunión en particular. Podemos ver Filemón 2. Curiosamente, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento nunca se utiliza para describir un edificio, sino solo una asamblea de personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Colosenses 4:15: saluda a los hermanos de Laodicea, a Ninfa, a la iglesia en su casa. Su casa no era la iglesia, pero dio la bienvenida a una reunión de la iglesia, o es decir, gente, para reunirse en su casa. Vamos a página número 3. La iglesia pertenece a Jesús. Ahora pongamos las cosas en perspectiva. La iglesia pertenece a Jesús. No es un líder electo, no es simplemente un ejecutivo o presidente de la junta directiva. La iglesia le pertenece a Él. ¿Cómo es eso? Empecemos desde el principio. Sin Jesús, la tierra y la humanidad no existiría. Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó al hombre a su propia imagen y le dijo que podía comer cualquier cosa que su corazón deseara, excepto el fruto de un árbol en particular. Dios le advirtió que si alguna vez desobedecía y comía de ese árbol, seguramente moriría. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que hizo Adán. Tomó el asunto en sus propias manos y desobedeció a Dios. Y al hacerlo, desató la maldad, el abuso, la violencia, la depresión, la enfermedad, el dolor, las adicciones y el dolor en todo el mundo. Y debido a que el pecado, como un ADN espiritual, fue transmitido a cada persona, los seres humanos han seguido pecando, rebelándose y huyendo de Dios sin darse cuenta de que están corriendo hacia la destrucción eterna en el lago de fuego. Véase Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero Jesús sabía que a pesar del amor de su Padre, un Dios justo y santo no podía simplemente barrer el pecado y la rebelión bajo la alfombra. Por lo tanto, se humilló para convertirse en uno de nosotros, un ser humano. Por la sabiduría de Dios, Jesús nació de una virgen para no heredar nuestro pecado. Y habiendo nacido sin pecado, rechazó toda tentación de pecar durante toda su vida en la tierra. Entonces, habiendo demostrado ser justo ante Dios y el hombre, se humilló una vez más y se sometió a su Padre, el juez de toda la tierra, pidiendo que toda la ira de Dios, todo su juicio contra el pecado, toda su justa ira y todo el castigo completo por los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, se ejecutaran contra él. Eso es lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. En Hechos capítulo 20, verso 28, dice, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Jesús compró literalmente la iglesia, cada miembro de cada cultura, de cada nación. Así que cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, lo dijo en serio. La iglesia pertenece a Jesús, y si formas parte de la iglesia de Jesús, entonces también perteneces a Jesús. ¿Puedes sonreír conmigo, por favor? 1 Corintios capítulo 6, verso 20, lee de esta manera: porque habéis sido comprados por precio, y gracias a Dios porque fuiste redimido de la destrucción. Vamos a la página número 4. Jesús edifica una iglesia fuerte. Lee junto conmigo en Mateo 16, 18. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué ingredientes hicieron que la iglesia en el primer siglo fuera tan poderosa e imparable? Eso es lo que aprenderemos a lo largo de este estudio, pero todo esto comenzó con una base sólida e inquebrantable. Observe que en Mateo 16, 18, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia sobre un fundamento sólido, digan sólido conmigo, al que llamó
esta roca. Hablemos a lo que se refiere de lo que quería decir. Después de llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. Primero, ¿quién dice la gente que soy? Y en segundo lugar, ¿quién dices tú que soy yo? Fíjate, no preguntó qué pensaba o creía la gente, ni preguntó qué había dicho la gente en el pasado. Preguntó qué dice la gente y qué dices tú. En respuesta a la segunda pregunta de Jesús, Simón declaró con confianza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió a Simón y le dijo que era bendecido porque su conocimiento de que Jesús era tanto el Cristo, el Salvador prometido que había estado esperando, como el Hijo de Dios, no se aprendió de un ser humano, sino por revelación sobrenatural de Dios. Digan revelación conmigo. Sobrenatural de Dios Padre que está en los cielos. Y luego, en el versículo 18, lo siguiente que Jesús dijo fue: y yo os digo que tú eres Pedro. Jesús ya le había dado a Simón el apodo de Pedro o Petros en el griego, que significa roca. Le estaba diciendo a Simón que debido a esta revelación divina y a su creencia y confesión de ella, ahora se había vuelto sólido como una roca. Esta revelación es lo que hizo que Pedro quisiera obedecer a Jesús. Es lo que le hizo querer seguir a Jesús donde quiera que fuera y hacer todo lo que hizo. Es lo que le hizo creer que podía caminar sobre el agua cuando todos los demás se quedaron en el barco. Es por eso que Pedro era uno de los 3 discípulos que Jesús quería con él donde quiera que fuera. Es por eso que Mateo, cuando comenzó a nombrar a los 12 discípulos en Mateo 10, dijo: primero Pedro. En realidad usó la palabra primero. Es porque el nombre de Pedro se menciona más de 150 veces en el Nuevo Testamento, pero el siguiente discípulo más cercano, Juan, no se menciona solamente unas 40 veces, incluido todos los versículos que se refieren a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Es por eso que Pedro tenía tanta confianza en el nombre de Jesús que le dijo a un cojo: escuchen, no tengo plata ni oro para darte, pero sí tengo el nombre de Jesús. Así que levántate y camina. Es por eso que Pedro confiaba que podía resucitar a Tabita de entre los muertos. Es por eso que la gente quería desesperadamente llevar a sus parientes enfermos a Pedro, que aún investigaron el camino que llevaba hasta el templo y determinaron hacia dónde daba el sol para que pudieran, escucha, colocar a sus parientes enfermos donde la sombra de Pedro los tocaría, y todos fueron sanados. Es por eso que Pedro, junto con los otros apóstoles, no dejaron de predicar el nombre de Jesús, incluso cuando fueron golpeados y amenazados por los líderes religiosos. Es por eso que se quedaron en Jerusalén, incluso cuando la persecución se volvió tan feroz que el resto de la iglesia se dispersó. Es por eso que Pedro siguió la dirección de Jesús para hacer algo que se comprometió a nunca hacer: entrar a una ciudad romana pagana, pero siguió la dirección de Jesús y se fue a la casa de Cornelio. Y al hacerlo, los gentiles, o es decir, los no judíos, recibieron la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez. Es por eso que Pedro, cuando Jesús fue arrestado, cometió el error de sacar su espada para luchar y, si era necesario, morir en defensa de su Señor. Es por eso que Pedro no dejaría de predicar sobre Jesús hasta el día en que fuera martirizado. Y es por eso que la tradición histórica nos dice que cuando descubrió que los romanos lo iban a crucificar por su fe en Cristo, pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de ser crucificado con el precioso Señor y Salvador con el que caminó más de 30 años antes. Así que déjame preguntarte: ¿has recibido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, tu Salvador y tu Señor? Porque cuando lo hagas, te hará reevaluar tus prioridades. Requerirá que dejes de vivir tu propia vida y vivas la vida que Jesús tiene para ti.
te motivará a amar a la gente por la que Jesús murió, por algo más que tu propia reputación. Te obligará a orar y a buscar a Dios con todo tu corazón y te convencerá de que eres un miembro elegido de la iglesia de Jesús y llamado a ayudarle a fortalecer a los demás miembros. Esta próxima sección comienza en esta roca. Ahora mira de nuevo el versículo 18. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunas personas piensan que Jesús estaba diciendo que edificaría su iglesia sobre Pedro, pero Jesús no usó Petros aquí. Dijo: y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Mientras que Petros o Pedro se refiere a una roca suelta normal, Petra significa una roca muy grande, como el lecho de roca, el tipo de roca sobre la que edificarías una casa, una base. Jesús no dijo que edificaría su iglesia sobre un seguidor humano, sino sobre la Petra de la revelación divina de la persona de Jesucristo y la respuesta llena de fe de una persona a esa revelación. Romanos 10:9 nos dice lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que no es solo la iglesia en su conjunto la que está edificada sobre la roca Petra, sino todos los miembros de la iglesia. Jesús también usó la palabra Petra en Mateo 7:24 al 26, cuando enseñó que todo individuo que escucha sus palabras y las obedece es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, o es decir, Petra. Pero que un individuo que no las obedece es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así que puedes ver que la revelación divina de Jesús y escuchar la palabra de Dios proporcionan a una persona la fuerza para creer. Pero aún así debe responder a esa oportunidad con fe y obediencia. Pedro, durante el resto de su vida, confesó audaz y abiertamente su fe en Jesús y también obedeció y sirvió a Jesús hasta el día de su muerte. Y es por eso que Pedro era el mismo, un Petros, y por eso fue edificado como cualquier otro verdadero creyente sobre la Petra de la revelación de Jesús. Pedro escribió más tarde sobre este mismo en 1 de Pedro 2:5, cuando dijo: ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual. Aquí Pedro usó una palabra diferente a Petros, usó la palabra lithos, piedras. Verás que aunque te vuelves fuerte y sólido cuando recibes por primera vez la revelación de Jesús y respondes con fe a ella, sigues siendo como una roca polvoriente, con bordes puntiagudos, pero Jesús te mira y te ama y ve exactamente cómo liberar tu mayor potencial para su reino. Entonces Él te lava con su palabra y comienza a moldearte para que encajes perfectamente en lugares particulares de su casa, la iglesia. Y es por eso que no podemos simplemente hacer lo que queremos o lo que nos guste. Hemos sido llamados, hemos sido elegidos. Estamos entre los relativamente pocos en este mundo que han tenido el privilegio no solo de conocer el Salvador, sino de ser parte de la casa espiritual que Él mismo está edificando. Es un honor inexpresable ser miembro de la iglesia de Jesús. Entonces, ¿cuál es el fundamento? La roca sobre la que está edificada la iglesia de Jesús es la revelación divina de la persona de Jesucristo y cada miembro de la iglesia, y su respuesta llena de fe a ella, confesando a Jesús como Señor y siguiéndolo. Tal vez nunca te habías dado cuenta de esto antes, o tal vez lo hiciste en algún momento, pero hoy Dios está renovando la revelación de su Hijo en ti. De cualquier manera, esta es exactamente la razón por la que Dios nos unió para hacer este estudio. Mira, ahí en tu grupo pequeño, tomen un tiempo para leer de nuevo este pasaje y luego
tomemos un tiempo para discutirlo. ¿Qué es lo que el Señor te está revelando a través de este pasaje? Y luego hay unas preguntas que podemos discutir. Ahí cada líder en su hogar. Si tú eres el líder de ese hogar, simplemente vas a leer esa escritura y luego dar una oportunidad para que tus compañeros, familiares, tus amigos que están aquí viendo este video puedan compartir lo que el Señor les está revelando también a ellos. Dios te bendiga. Luego a continuación puedes leer el resto de lo que sucederá en ese librito que te hemos dado. Si tienes una pregunta, puedes enviar un text a nuestro teléfono. Dios te bendiga. Ahí pauso aquí y ustedes pueden tomar la batuta y empezar a discutir y a desmenuzar esta escritura.